Bueno, el título del mensaje en esta noche es Nuestros guardianes. Nuestros guardianes. Creo que es interesante porque a nadie le gusta estar totalmente desprotegido, a merced de sus enemigos. Creo que es interesante saber qué ha preparado Dios para protegernos y de qué. Bien. Entonces, empecemos por leer una frase que va a hablarnos de dónde hasta dónde Dios nos protege y cómo lo hará. Isaías 46, 3. Un párrafo que hemos denominado Dios nos cuida desde la concepción y hasta la vejez. Eso lo dice la Biblia en Isaías 46, 3. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Qué lindo. Tome asiento. Un llamado a prestar atención a que se supone, de hecho casi por intuición, un Dios omnipotente que elige a un pueblo para un propósito de su propia gloria y que de paso, como añadidura, será bendecido eternamente. Un Dios que no se equivoca, que no falla en sus promesas, es un Dios que escribe esta clase de palabras. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo, eso lo sabemos, en Cristo, eso lo dice en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo, como todavía estas cosas no estaban reveladas tan profundamente, dice, ustedes son traídos desde el vientre, desde la matriz, desde allí. Como dice también el salmista, tu embrión vieron mis ojos, si bien que en lo oculto de la tierra fui formado. Y luego todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro fueron formadas. Ninguna de ellas ha faltado. Efectivamente, toda la información genética que desde el vientre de nuestra madre traemos termina manifestándose en las facciones, carácter y demás características de nuestro ser exterior e interior. Maravillosamente todo decretado en ese libro, podríamos decirle, que es bastante extenso, según dicen los científicos, que la información que está en cada célula nuestra es inmensamente grande. Ahora que hay computadoras de alto poder de cálculo, pueden manejarse más eficientemente esos datos, pero se habla de longitudes como de la Luna a la Tierra. La información es extensa y toda esa información Dios ya la había determinado antes de la fundación del mundo. Y esa información llega hasta nuestra vejez, donde seguramente, no sé si está ahí o no, no me animaría a decirlo, si está la información de nuestra fecha de vencimiento, no sé. Pero no importa tanto, lo importa que el tiempo que vivamos sea un tiempo de calidad para Dios. Porque no podemos añadir a nuestra estatura un codo, no podemos añadir un minuto a nuestra vida, por lo tanto pidámosle a Dios, ya que no podemos cambiar el número de días, que nuestros días sean para tu gloria bien buenos y que podamos disfrutar la comunión y el servicio con Dios de manera especial cada día. Porque el tiempo es oro, dice el proverbio callejero. La Biblia dice que los días son malos y que aprovechemos bien el tiempo.
Y ustedes saben que el tiempo siempre va para adelante, no para atrás. Por lo tanto, tiempo que se perdió, tiempo que nunca más vuelve a vivirse. Lo que no se hizo ayer, no se hará nunca más en toda la eternidad. Pero todavía el tiempo que resta por venir lo tenemos por delante, así que podamos decirle a Dios, Señor, ya que vos me vas a cuidar como lo hiciste desde el vientre de mi madre cuando yo no tenía manera de defenderme, ahora, aunque puedo en alguna medida defenderme, siempre estamos en peligro. Dios dice, hasta la vejez yo te voy a guardar. Pero dice algo importante, yo te voy a soportar también. Lo cual habla de que no somos personas fáciles. Personas que sin Dios le caeríamos bien a Dios. No importa. Dice, yo me hago cargo. Yo hice, dice Dios, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es lo bueno, que Dios hizo algo, no se equivocó cuando nos hizo perfectos con el potencial de pecar. Dios sabe por qué hizo eso. Nosotros le preguntamos, Dios, ¿no nos podrías haber hecho sin la capacidad de elegir? Sí podría, pero no quiso. ¿Por qué? No sé, ya nos lo dirá. Por ahora, lo importante es que Dios nos cubrirá como lo hizo desde el vientre y te trajo hasta aquí, hasta tu vejez, si llegamos, hasta ahí te guardará. O hasta el día que partas, ahí te guardará. Y más allá de la muerte, dice su palabra, Él nos guiará. Es un hecho que Dios nos cuida siempre. Porque el título es Nuestros Guardianes, pero ¿para qué necesitamos guardianes si Dios nos cuida? Espere, ya va a entender el porqué del título. En el Salmo 121 creo que es la más acabada declaración del cuidado de Dios sobre sus hijos. ¿Qué dice el Salmo 121? ¿Me acompaña? Desde el verso 5 lo vamos a leer. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Este salmo revela claramente que Dios es quien se autodenomina el guardador de su pueblo y que no se duerme, ni se adormece, ni se fatiga. Él habla con la palabra todo mal, de todo lo que te pueda acontecer, está bajo su perfecto control. Obviamente, por otros libros y versículos de la Biblia entendemos que todo mal no significa vivir una vida sin problemas, sin males, sin enfermedades, sin dificultades. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, seréis probados. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dios prueba a los justos. Hay muchas palabras, muchas son las aflicciones del justo. Es claramente notable que Pablo hablaba de que quien se enferma y yo no enfermo, quien se irrita y yo no me indigno. Hay cosas que no podremos evitar, que no significa que Dios no nos guardó. Significa que Dios levantó la barrera para que el mal nos alcanzase, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Dios nos cuida siempre. No puede Él contradecirse a sí mismo. Usted diga conmigo, Dios me cuida siempre. Lo dice de otra manera en el Salmo 34, en el verso 7. Dice, el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo preencarnado acá en este caso, ¿no? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
También vemos en el Nuevo Testamento que ya el Cristo encarnado y glorificado dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? No os dejaré huérfanos. Dije, enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo, que mi Padre les va a enviar también. Ahora, ustedes empiezan a ver que si el ángel de Jehová acampa, ¿qué acampaba en el Nuevo Testamento y ahora no acampa? Porque ¿dónde está el ángel de Jehová ahora? ¿No está sentado a la diestra del Padre o en el cielo, a la diestra del trono de Dios? ¿Cómo? Entonces sería incongruente pensar o acampa o está sentado allá. Entonces, ¿quién es mi guardián? Si Cristo está sentado a la diestra del Padre o acampa. Se contradice la Biblia, dice alguno que ignora. Por supuesto que no hay contradicciones en la Biblia, sino que hay explicaciones concretas que ahora vamos a entender. Y le empiezo a decir una, que va a empezar a aclarar el panorama, que no está acá. Recuerda, se me borró el número del Salmo. Salmo 117. Ahora, ahí está. Que dice, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edificara la casa. En vano vela la guardia si Jehová no cuidare la ciudad. O sea que la guardia de la ciudad está vigilando y es el instrumento de Dios por medio del cual Dios guarda. Dios sigue estando en su trono, pero la guardia es el instrumento de Dios para cuidar la ciudad. Y ahí está empezando a ver que hay guardianes que no son directamente Dios, como parece que literalmente lo dijera el Salmo 34, que el ángel de Jehová acampa, o como en Mateo 28, que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente no lo dice de una manera literal, porque de hecho no está parado acá. Nosotros decimos Jesucristo, en los cultos así cuando se ministra, Jesucristo se está paseando por la iglesia. Jesucristo está en este lugar. Yo estoy donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, hablando de la reunión de los ancianos para juzgar, para tratar un tema, un problema. Yo estoy ahí donde 2 o 3 se congregan en mi nombre. Claro, no está físicamente, pero Él está ¿cómo? Y a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra en boca de los ministros. ¿Ven cómo empieza a tener encastre estas aparentes contradicciones que los que ignoran el origen de la Escritura e ignoran o no tienen el Espíritu Santo que los capacita para entender, jamás entenderán y seguirán afirmando que hay contradicciones. Entonces, ya que le di una pista, podría plantear esta pregunta: ¿cómo Dios entonces nos cuida o a través de quiénes? Como lo dije en el Salmo 117, ¿no? A través de la guardia. ¿Quiénes son nuestros guardianes hoy? Bueno, vamos a empezar por aquellos que les gusta más a ustedes, supongo, y que desde chico nos enseñaron, hasta inclusive hacer una oración del famoso ángel de la guarda, ¿sí? Que no es tan así de manera literal como decíamos en esa, no sé si oración o poema, pero es una realidad. Y le voy a hablar de una manera práctica, concreta y visible, porque los ángeles son espíritus. Los ángeles no son seres visibles, son invisibles al ojo humano. Los demonios también son invisibles al ojo humano, porque son espíritus. El espíritu no tiene carne ni huesos, como decía Jesús, como veis que yo tengo, tocad, palpad, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces no es posible ver un demonio con los ojos normales.
No es posible ver los ángeles de Dios con estos ojos, ¿sí? Por alguna razón sobrenatural, Dios puede permitir que los veamos dándole una imagen que nosotros podamos comprender. Y eso está claramente contado en la historia de la humanidad y en la Biblia, en el capítulo 19 de Génesis, en el verso 10, donde dice, ya Lot estando en Sodoma con su familia, ya habiéndose separado de Abraham, su tío, habiendo separado, él escogió mal. La verdad que no escogió un buen lugar para vivir. Una ciudad corrompida por el pecado, atractiva materialmente. De hecho, la esposa saben que su corazón se quedó en Sodoma. Por eso se convirtió, el juicio de Dios fue convertirla en estatua de sal. Le había dicho, no miren para atrás. Y el mirar para atrás implica tener cierto sentimiento de pérdida. Mirar para atrás como con, qué lástima, dejamos Sodoma. Eso la mató, porque su corazón estaba en Sodoma. Su cuerpo estaba afuera, y ahora va a entender por qué estaba afuera. Leemos. Cuando habían llegado los ángeles ya y estaban los hombres de Sodoma queriendo romper la puerta para entrar y violar a los ángeles que se veían, que vinieron a ver a Lot y a su familia, querían conocerlos. Esto quiere hablar de ejecutar una violación, ¿no? Una aberración, un pecado tremendo. Bueno, esta turba estaba determinada a hacer eso. Y le decían, soltanos a estos hombres porque te vamos a hacer daño a vos. O sea, lo ponían entre la espada y la pared. Bien, le presento la escena. Golpeando violentamente la puerta, Lot tratando de negociar la paz con ellos, diciéndole fíjense hasta qué punto, ¿no? Qué terrible. Te entrego a mis hijas, le decía. Ellos no, eran tan corruptos, era que querían a esos varones. Bien, entonces, verso 10, estos varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. En el verso 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, fíjense que antes ya se les llamaba yernos por compromiso, como María y José. Estaban ellos como esposos, pero estaban no casados formalmente. Bueno, aquí los yernos tampoco estaban casados, pero ya se iban a casar. Pero les dice, iban a tomar a sus hijos, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció su yerno como que se burlaba. Pobres muchachos, le hubieran creído al suegro. A veces los suegros tienen razón. Y le erraron fiero en esta parte. Bien, sigamos adelante. Y al rayar el alba, los ángeles, fíjense cómo actuaron los ángeles. Ya había pasado toda la noche y seguían luchando ahí, ¿no? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas
que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ya los ángeles no pensaron en los yernos, le habían dicho antes de los yernos. Ya en esta segunda exhortación, los yernos se quedaron fuera. No creyeron a la palabra de Lot, que venía de los ángeles, que venía de parte de Dios. Fíjense la cadena: Dios, ángeles, Lot, yernos. Algo así hay en Apocalipsis. Padre, Jesucristo. Jesucristo directamente a Juan o Jesucristo a un ángel. Juan a la iglesia y los escritos a nosotros. Fíjense cómo Dios habla muy indirectamente. Y a veces vemos un pueblo como que Dios le habla siempre por un teléfono celular de línea encriptada directamente a ellos, sin usar célula, porque habla de cielo, tercer cielo, tierra, directamente. Algunas personas tienen ese tipo de teléfono celular, y lo digo irónicamente, ¿no? No digo que tenemos una comunicación directa sin necesidad de intermediarios, porque tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. No hace falta nada más que ir al trono de la gracia para hallar gracia y socorro, o para el oportuno socorro, como dice la Biblia. Bien, ¿qué le pasó a Lot? Como a toda persona en situación de presión emocional, estrés, amenaza, peligro, pensaría todavía en los yernos, pensaría en su esposo, sus hijos y sus hijas. Y fíjese que deteniéndose él, los varones le asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Cómo hizo? Los ángeles dijeron: Lot, basta. Vení vos y vos. Los agarraron. ¿Sí? A los cuatro. Vamos para afuera. Como sea. Vamos. Los agarraron, los tomaron. Y esto por la misericordia de Dios. Lot todavía dudando, qué bueno es Dios. Fíjese que aún en nuestra torpeza, en nuestra duda, en cavilar entre dos pensamientos, Dios todavía tiene misericordia de los suyos, de los que le creen, de los que confían en Él. ¿Y qué dice? Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Le dijeron: bueno, te quedas acá. Entonces, en el verso ahora, salto al verso 22, porque Lot comienza a decirle: bueno, pero estoy en el medio del desierto, ¿dónde voy a ir? Permítenos ir a Zoar, a una ciudad allá más pequeña, donde vivir. Podría volver donde Abraham o vivir como Abraham. No, él quería la ciudad. Qué cabezón, ¿no? Pero bueno. Le dice, termina diciéndole el ángel: date prisa. O sea, no me jugues. Te estoy dando una orden de Dios, le decía el ángel. Obviamente estos ángeles se veían, no eran ángeles invisibles, ángeles perfectamente visibles. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Qué interesante, ¿no? Dios le dijo al ángel: mira, me lo sacás a Lot, a sus dos hijas y a su esposa, me las sacás de Sodoma. Le dijeron a los dos varones. También se le va a ofrecer la oportunidad a los yernos. Y seguramente Dios les dijo: pero no van a creerle, no van a creer que yo los envíe. Entonces me traes a estas 4 personas, ¿no? Me las sacás afuera. Y no vas a destruir la ciudad, no van a destruir la ciudad hasta que no estén a salvo ellos. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo Dios piensa en todo? Hasta en nuestras debilidades, a nuestras dudas, nuestros temores, nuestras torpezas. Dios se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos torpes, que somos gente que duda. Recuerda a Pedro: si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, ven. Y bueno, cuando comenzó a ver las olas, se comenzó a hundir. ¿Y qué pasó? Sálvame, Señora. Y entonces el Señor, lo levanta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pero lo sacó a Pedro. Y dijo: bueno, hundite ya que no creíste. No. ¿Se dan cuenta que Dios es bueno aún a nuestra incredulidad? Dígale: Señor, ayúdame a creerte siempre.
a obedecer a tu palabra siempre. ¿Amén? Claro que sí. Bien. Entonces, le dice, hasta que hayas llegado allí, por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. Bien. ¿Qué pasó entonces? Vemos que los ángeles cuidaron de una manera increíblemente poderosa, cosa que Lot no iba a poder hacer. Hay hombres o turbas que son muy violentas y no es posible defenderse humanamente. No hay forma, pero Dios sí tiene formas. ¿Recuerdan cuando a Pablo se juramentaron 40 hombres que dicen, no comeremos ni beberemos hasta que hayamos dado muerte? ¿Y saben quién escuchó? Un hijo de una hermana de Pablo. Y le fue a contar a Pablo. Y Pablo le dice al centurión que le diga al del rango más alto, al tribuno. Entonces el tribuno le dice al niño, no le digas nada a nadie. Entonces el tribuno prepara un ejército para transportar a Pablo, para llevarlo a Félix. Los guardianes de Pablo, un Pablo indefenso que lo iban a matar, porque seguramente lo llevarían con 2 guardias, a los 2 guardias los corrían de un golpe, a Pablo lo mataban a cuchillar. Fácil, pero Dios dice, todavía tenés que dar testimonio en Roma. Se podía haber muerto en el naufragio, se podía haber muerto cuando le picó la víbora en la isla, y no se murió. Es más, decían, este hombre, la muerte huye de él, no puede ser, decían. Es que no te llevará el Señor hasta que haya terminado toda la obra que comenzó en ti. Por eso Él te guarda. Él tiene una obra para vos si sos un escogido, si sos un hijo de Dios. Él tiene un plan para vos. Y aquí no debemos ser como los yernos, que nos perdimos la vida por incredulidad. Y fíjense cómo venía la voz, Dios, ángeles, Lot, yernos. No vino el ángel a hablarle a los yernos, vino Lot. Y Lot no era un buen predicador ni nada, solamente así vino la voz de Dios. ¿Querés? Bien, ¿no querés? Al piste, perdiste. Hebreos 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está haciendo una pregunta retórica para la cual tenemos respuesta. Obviamente, los ángeles son espíritus ministradores o servidores, pero ¿para quiénes? Para los herederos de la salvación. Por eso es que ningún demonio, ¿los ángeles son más poderosos que los seres humanos? Sí. Cualquier ángel, por más que sea de rango más bajo, es más poderoso que cualquier ser humano. Ningún ser humano puede pelear contra un ángel y ganar. Por eso es torpe pretender que un hombre puede enfrentarse a un demonio. Porque para colmo es espíritu invisible, es ángel caído, pura maldad y pura fuerza en comparación con la fuerza humana. Es torpe. Por eso necesitamos de la misma calidad de seres que nos estén cuidando de otros seres que son del mismo orden, ángeles invisibles, pero caídos. Necesitamos que nos estén cuidando siempre. Y aún desde el vientre de nuestra madre, los ángeles de Dios están allí, cuidando a nuestra madre, para que a nuestra madre no le pase nada, para que podamos llegar hasta la silla donde estamos sentados hoy. Porque Dios puso guardianes, aún a tu madre. ¿Te das cuenta la bondad, la inteligencia y la sabiduría de Dios? Es más, para que nadie piense, bueno, pero yo corría peligro porque no tenía nadie quien me defienda. Jesús también corría peligro cuando era bebé. Lo querían matar. ¿Y quién apareció? A José en sueños, ya no visiblemente. Un ángel, vaya a Egipto, porque quieren matar al niño. Después que terminó, vuelve, porque ya murió el que lo quería matar. ¿Qué arma tenía José?
Lo más duro que podía dar era una pata de burro. Del burrito que llevaba María con Jesús en la panza. Bueno, un poco chisteando con esto, ¿no? Pero estaba en una situación de total indefensión, pero Dios se proveyó de una revelación para cuidar a un niño indefenso en el vientre de María y como recién nacido. ¿Sí? Qué lindo, qué interesante. Se valió de una nación impía para resguardar al Salvador del mundo, Egipto. ¿Quién diría, no? No, lo voy a llevar a una ciudad bien cristiana, ahí voy a estar seguro. Vos vas a estar seguro donde Dios te esconde, no donde vos quieras ir. Amén. Nunca pienses que vas a estar seguro donde te sentís seguro. Estás seguro donde Dios te pone. Amén. Y cuando soy niño, pasa lo que en Mateo 18:10, mirad, o cuando soy alguien que no tiene mucho valor social ni mucha capacidad, o una mujer que es más vulnerable todavía que un hombre en términos físicos, porque en general, salvo algunas personas, como esta boxeadora, la locomotora, que no quisiera enfrentarme a ella, realmente es una mujer tremenda. Salvo ella y algunas otras mujeres, en fortaleza física son en menor grado de fortaleza física, por lo tanto hay un mayor grado de indefensión. Y todavía si es una mujer anciana, peor todavía. O si es un niño, también, que es ingenuo y pequeño. Pero Dios es nuestro guardián, ¿a través de quién? Bueno, miren, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como diciendo, esperando la orden, como que el Señor les diga, vayan y fulminen a esos que quieran tocar a uno de esos mis pequeñitos. Aún los pequeñitos tienen muchos ángeles. ¿Y qué pasa cuando me muero? ¿Quién me cuidará? Bueno, en Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo que estaba a la puerta del rico, que hacía banquete cada día con esplendidez, que dijo, muchos graneros tengo. Bueno, ya sé qué voy a hacer, voy a derribarlo y construiré mayores y le diré a mi alma, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Y Dios le dice, necio, necio, esta noche le vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios, ¿no? Y dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No dice nada más. No dice de ángeles. No dice que tenía guardianes. ¿Lo sepultaron? ¿Quiénes lo sepultaron? Y los familiares, los amigos. Los que se quedaron con la plata de él. Y sí. Pero no había ángeles ahí. Entonces dígale, gracias Señor, porque aún en el día de mi muerte, tus ángeles me cuidarán. Tus ángeles me cuidarán. Está interesante todo esto, ¿no? Ahora. Hay un problema. ¿Ustedes pueden hablar con los ángeles? Si Dios lo permitiera, pero como dicen, no, porque la Biblia dice, veréis al Hijo del Hombre bajar, los ángeles subir y bajar. Desde ahora veréis cosas mayores. Hay gente que habla con los ángeles, dice. Eso es mentira. Porque salvo alguna manifestación particular de ángeles, no es el patrón con que Dios mantiene a su iglesia en la tierra. Ahora, ¿por qué digo esto?
Porque en el mundo invisible nos cuidan los ángeles. En el mundo visible, salvo algunos casos particulares, también, pero no siempre. Dios usa instrumentos humanos. Pero los ángeles no. En 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas antiguos, el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, ¿no?, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Estaban administrando cosas. ¿A qué cosas se refiere? A la revelación, a la verdad de Dios. ¿La administraban quiénes? Los profetas. Bien. Que ahora os son anunciadas, porque los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se da cuenta algo? Que los ángeles no tienen incumbencia en el mundo de los argumentos de Dios. Allí los ángeles no te pueden cuidar, porque es más, anhelan mirar qué pasa con la iglesia y la salvación. ¿Qué pasa con esta predicación? ¿Quién predica? No sé quién predica hoy ahí. No me ha dicho el Señor, dicen los ángeles, por decir algo. ¿Quién predica en Jesús es vida? ¿O quién predica en aquella iglesia? ¿O quién va a asistir a aquella iglesia, Señor? No te toca a vos saber. Ponele que una conversación que uno inventa, ¿no? O sea que los hombres administran cosas que los ángeles no pueden administrar. Y entonces ya empezás a pensar, hay buenos administradores y malos administradores. Hay quienes te pueden comunicar revelaciones que Dios preparó para vos, como fue el caso del Apocalipsis, que Dios le reveló a Jesucristo, Jesucristo a un ángel, y el ángel a Juan, y Juan a su pueblo. Toda esa cadena de personas a través de las cuales llega la revelación a nosotros hoy. Entonces, aparece esta promesa para que si los ángeles no intervienen en cuestiones de argumentos, de cosas espirituales, aparece la promesa en Jeremías 3:15. Hay una promesa que hace a su pueblo y dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré. Entonces, ¿qué pasa si Dios no te da pastores conforme a su corazón que te pastoreen con ciencia y con inteligencia? ¿Qué te van a comunicar? Error. ¿Quién te va a librar del error? Si Dios no te da pastores. ¿Vos? ¿Qué es apacentar? Diccionario de la RAE. Facilita la respuesta. Dar pasto a los ganados. O en términos espirituales, la otra acepción, la segunda, es dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Eso es apacentar. En una frase entonces, yo les voy a dar gente conforme a mi corazón, que se llamen pastores o ministros, que los alimenten con el conocimiento de Dios y la inteligencia de Dios. Ahora, si Dios no te da
y vos sos oveja de Cristo. Si sos oveja de Cristo, Dios te va a dar. Pero si no sos oveja de Cristo, no vas a tener un pastor que te apaciente. Vas a tener un pastor que te mienta, que te manipule y que te use, como le pasa a miles de personas en el mundo. Y ellos están felices danzando y bailando y soltando dinero a más no poder. Y los otros aprovechándose de las ingenuas almas pecadoras que no aceptaron, como los yernos de Lot, el llamado a escuchar el llamamiento a salir de una vez por todas de Sodoma. Pero Dios a ellos les dio una oportunidad, no la tomaron. En cambio, con Lot y sus hijas y su esposa tuvo aún un grado más de misericordia. Pero finalmente terminó recibiendo la misericordia Lot y 2 hijas, porque la mujer terminó cocinada. Qué lástima, ¿no? A 2 milímetros de la llegada, a 2 metros del final. Qué lástima, qué torpeza. Fíjense qué peligro, ¿no? Y cuando Dios da oportunidades, no hay que desecharlas. Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Vemos que no son ilimitadas. A algunos les da más y a algunos les da menos. Y a algunos, conforme a su misericordia, les da otra más. ¿Y cómo sé yo? No te juegues. Te recomiendo, no juegues con Dios. A la primera oportunidad que Dios te concede, agárrate de ella. No sea que sea la última. No sabemos. Y esto lo puedes utilizar para ser tus discípulos. Mira que puede ser hoy que yo te vengo a ver, pero puede ser que nunca más venga. Que no te pase como a los yernos de Lot. Bien, les voy a mostrar la preocupación de Pablo como pastor por amor a la iglesia y por responsabilidad al ser un guardián del rebaño de Dios. Mire lo que sentía Pablo, que le va a mostrar el corazón de un pastor conforme al corazón de Dios. Pablo era un hombre seguramente conforme al corazón de Dios, ¿no? Bueno, quiero que usted vea un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pablo era un hombre perfecto? No, es más, Dios le dio un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no se enaltezca sobremanera, o sea, para mantenerlo controlado a Pablo a causa de las grandes revelaciones que ha recibido. Dios le da un aguijón a Pablo, un mensajero, para que a Pablo lo mantenga en debilidad. O sea que no era un hombre superhombre, era un hombre sujeto al tormento regulado de Dios para que no se pase de la raya. O sea que un hombre perfecto no era, pero fue un gran instrumento en las manos de Dios, ¿o no? Eso no quita que Pablo tenga que ponerle límites Dios, que no sea un instrumento. Así que si vos decís, yo la verdad que tengo muchos defectos y Dios me ha puesto más de un aguijón, bueno, pero quiero decirte lo mismo. Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida a pesar de vos y a pesar del aguijón. O los aguijones, si querés. ¿Amén? Bien. Fíjense el corazón de un hombre que escribe así en 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense cómo Pablo excluye en cierta medida la responsabilidad individual del ser humano en esta parte. Dice, yo tengo la responsabilidad de presentarlos a ustedes como una virgen pura a Cristo. Tengo esa responsabilidad, dice él. Y tengo celo por ustedes. O sea, soy una persona que como que no me enseñoreo, pero me adueño de las almas, entre comillas, ¿se entiende? Pero ¿qué es tener celo? Pero celo de Dios. Es adueñarse amorosamente del alma de la persona. Eso siente un pastor. A mí me pasa, yo les escribí esto, no pretendo enseñorearme, pero sí me siento responsable, y se los cuento esto de manera de testimonio, y como que siento que me pertenecen. Y cuando alguien me toca una oveja, se me frunce el ceño.
y me pongo a 45 grados, así como estoy ahora, en sentido espiritual. Sí. No un hombre violento, pero sí tocan lo que es mío. Cuando lo tocan a uno de ustedes, me tocan a mí. ¿Entienden? Eso es lo que sentía Pablo. Se los explico porque es algo que se replica en cada pastor común y corriente de este planeta. No es algo excluyente para algunos. Es para todo hombre de Dios que tiene celo por su iglesia. Él decía, pero temo, Pablo, ¿y tu fe dónde está? Pablo tenía fe en Dios. Lo que no tenía fe eran los hombres. Por eso decía, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo eso. Temo que me les agarre a alguien y les empiece a hablar y los corra. Por eso van a ver que somos tan persistentes. Cuidado con lo que escucha, cuidado con YouTube, cuidado con quien habla, cuidado con quien se junta, porque hay un celo de Dios en los pastores verdaderos. Y eso lo va a ver en cada pastor de una iglesia común y corriente, llena de gente salva, que busca a Dios y que trata de agradar a Dios. Va a encontrar eso en un pastor. No importa si es un teólogo de renombre internacional, es un hombre común y corriente que apenas conoce bien la Biblia y nada más. Y sabe enseñar. Y se remite a eso. A alimentar el rebaño. Con la Biblia. No con historietas, ni con cuentos, ni con nada. Con la Biblia. Porque eso es apacentar el rebaño. Es alimentar. Y un pastor tiene la responsabilidad superlativa de alimentar debidamente a sus ovejas. Por eso también hay otra faceta, la de la libertad humana, que le pasa como a los yernos de Lot. Dale con Job. ¿Será que necesito más paciencia? Que hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios a través de hombres. La quieren escuchar directamente. Y la mayoría de las veces no es así. Ya les mostré el patrón bíblico para eso, lo estamos demostrando, lo estamos viendo. Les molesta. Pablo estaba como un guardián del Evangelio. Filipenses 1:16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjese que no están los ángeles puestos, sino quienes, los ministros, están puestos para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, usted debe entender y valorar que si Dios le ha dado un pastor, más allá de que le guste, más o menos no le guste, ore por él. Y cuando usted ve que un hermano se queja de su pastor en su iglesia, decime, ¿qué hiciste vos? ¿Cómo te conducís vos? ¿Y Dios te dio un pastor conforme a su corazón que te pastorea con ciencia y con inteligencia? ¿Te predica la Biblia en la iglesia? Sí, predica todo Biblia. Entonces, ¿qué estás diciendo? Andá, arrepentite y comenzá a pensar dónde está fallando la relación. No diga, bueno, seguramente Dios ya lo juzgará a él, porque no admita acusación contra un anciano a no ser de 2 o más testigos, no dé por hecho la amargura con que viene uno de afuera. Cuide lo que es de Dios, cuide lo que es de otro pastor, cuídese usted. Vamos a ver finalmente cómo se ejerce la responsabilidad de los guardianes del rebaño de Dios. Porque son los guardianes del rebaño. No son los ángeles en este caso. Los ángeles anhelan mirar, pero no tocan. Y si Dios no envía pastores, según su corazón, que te pastores en conciencia y con inteligencia, la otra opción es que Dios te entregue a tu propia voluntad y
Por cuanto te negaste a creer en el amor de la verdad, Él envía un engaño poderoso para que crean en la mentira. Entonces ahí van los falsos pastores, falsos ministros, que capturan las mentes de los ingenuos, de los indoctos, de los inconstantes, los atraviesan, los envuelven con la mentira y los capturan, algunos hasta puntos tan graves que llegan a formarse sectas suicidas, hasta ese extremo. Y toda la gama de intermedios, hasta llegar a los pastores comunes y corrientes que encontrás por todo el mundo. Esto es para que valores o huyas. Le decís, mira, valorá o huí. No te quedes en el medio. A Timoteo como pastor, Pablo le decía en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Trabajo pastoral, apacentar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y hasta por WhatsApp, sí, y si molesta, y a veces puede molestar, pero que aguante. Porque la Biblia dice en todo tiempo, salvo cuando la persona está indispuesta. Que dice, no estoy para nadie hoy. No dice salvo eso. La Biblia dice en todo tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando aún parece que no es tiempo de enseñar, enseña también. Eso tiene que hacer un pastor. Por eso a usted le va a resultar medio molesto en algún momento que el pastor enseñe. Pero no es tiempo para que enseñe. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que enseñe cuando es tiempo y cuando parece que no es tiempo de enseñar. Y que lo haga reprendiendo, redarguyendo, pero con paciencia y fundamentalmente con doctrina o con palabra. A Tito, otro pastor, recuerdan la isla de Creta, flor de trabajo tenía Tito, en Creta. Le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Apacentando. Esto se puede confundir con autoritarismo, con ira pastoral. De hecho, te pueden acusar de ira pastoral, desencajado, mal dormido, peleado con la esposa, o que lo retaron ese día. Bueno, vas a escuchar muchas cosas como estas. Pero la Biblia dice eso, dice otra cosa. O sea, por ahí la persona no entiende y le caiga como los hijos de los yernos de Lot. Iba a decir joven, entonces se me escapó por el otro lado. Que no creyeron. Y qué triste, ¿no? Pero tenían la oportunidad. Y esto viene para el final. Una exhortación para nosotros, para que veas que no es barato, ni tampoco algo menor, ni de menor importancia, esto de alimentar el rebaño, cuidarlo, tener celo, sentirse como una especie de dueño, pero no señor, no señor, pero sí como dueño de las ovejas. Porque eso hace un pastor. Un pastor como que cuida su rebaño, no está robándole ovejas al otro pastor. Cuida su rebaño, que no se le escape ninguna. Entonces, ¿qué agarra? Cuando se escapa una oveja, agarra con la varita y ¡pin! Le da. Y la ovejita viene. O con el cayado, ¿cómo hace? Como hacemos nosotros a la hora del mensaje, ¿no? Jorge, hermano Jorge, va con el cayado el hermano Jorge y la trae del cuello a la oveja. Venga a escuchar el mensaje, venga a comer. Es hora de alimentar. No, pero estamos en el baño, venga a comer. La trae. Ahí. Con el cayado. Pero eso le infunde aliento a la oveja. Saben que la están cuidando, porque esos son los guardianes del rebaño. No son los manipuladores del rebaño, porque si son los manipuladores del rebaño, huí. Pero si son los guardianes del rebaño que Dios ha puesto, más vale que te dejes tirar, porque ese cayado te va a tirar fuerte del cuello. Si no te va a dejar ir que te coman los lobos. Y algunos terminan así, se los terminan comiendo los lobos, tristemente. ¿Qué va a hacer? No es de toda la fe. Pero bueno, es parte de esta vida, ¿no? Por tanto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad vosotros
Mirad por vosotros, o sea, por ustedes mismos, cuídense, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Alimentar, instruir, enseñar, para que no se le escapen. Apacentar es instruir y enseñar. ¿Quién puso a los hombres? El Espíritu Santo, como obispos. ¿Qué es la palabra obispos en griego, en el español, que significa supervisores? El ser supervisado, vieron que a veces, cuando somos niños y viene la seño, a ver la carpeta alumno, y bueno, bien, bien. ¿Y dónde está su carpeta alumno? No la hice. Bueno, la trae para mañana. ¿Estamos? Sí, señorita. Sí, profesora. ¿Sí? Y a veces viene el otro día, no la hice. No la hice porque no quiero. ¿Ah, sí? ¿Te haces el guapito? Vaya a firmar la libreta a la dirección. ¿Sí? Y la profe amonesta. Ahora, cuando somos grandes, no, yo ya soy un ser libre, a mí nadie me supervisa. Yo vengo acá porque quiero. Estoy teatralizando un poco esa actitud liberal, ¿no? Donde somos todos libertarios. No, acá no hay gobierno en la iglesia. En la iglesia cada uno se une de corazón y como siente. Supervisores yo no quiero. Obviamente está negando las Escrituras. Yo no creo en la iglesia, dicen algunos. Yo no creo en los hombres, yo creo en Dios. No cree en la Biblia, tampoco cree en Dios. Cree en una imagen autopercibida en su mente. Le gusta autopercibir una iglesia donde son todos libertarios, ¿sí? Donde cada uno hace lo que siente, lo que quiere y viene cuando quiere, cumple con lo que quiere, da, si quiere responsable, si no quiere ser responsable, si quiere apoyar, apoya, y si no quiere apoyar. Si se le pinta venir, viene. Así lo digo en esta palabra, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios le ha dado un pastor que le supervise y que le alimente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son los guardianes del rebaño. Y Él lo dice ahora, miren por qué. ¿Por qué esto? Porque yo sé, dice, que después de mi partida, o sea, cuando yo no esté, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y escuche lo más terrible y doloroso de todo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es terrible, hermano. Que estés conviviendo con alguien que a la postre se convierte en un lobo rapaz para sacarte de tu iglesia, donde tenías tus guardianes puestos por Dios, para que sea un lobo disfrazado de oveja, para arrastrarte a su guarida y ahí devorar tu alma y tus bienes primero. Entonces dice, por tanto, velad, acordándoos, le dice a la iglesia, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Uy, se parece a mí. No, en realidad yo me parezco a él, porque yo soy de amonestar y con lágrimas en muchos mensajes. Porque siento la verdad, entiendo la verdad, que algunos todavía no entienden, y con paciencia y doctrina hay que seguir trabajando para que entre. ¿Quiere un consejo final de parte de Dios para vos que sos iglesia, para con los guardianes del rebaño? Pero esto es para vos, de Dios. Vamos a hacer así. Dios o Jesucristo, Espíritu Santo, escritor de los Hebreos, que probablemente sea Pablo, Pablo a Pérez, Pérez a cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien, así llega. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, vigilan, cuidan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, o sea que van a rendir
un examen o una evaluación de cómo alimentaron, exhortaron y dirigieron y celaron a la iglesia. Cómo disciplinaron a tiempo, fuera de tiempo, o no. O se relajaron, o los entregaron al mundo, o los entregaron a que hagan lo que quieran, como el padre o la madre deja que el televisor críe a sus hijos. ¿Vieron que hay padres que son así? Hay veces que no se puede, pero es terriblemente dañino que te críe un hijo un televisor. Es terriblemente peligroso. Así de peligroso es que un pastor diga, bueno, yo voy, predico un poco, que se diviertan, que no haya nada negativo, que sea todo positivo, después cada uno que se arregle con Dios. No es así. Por eso usted nota que cuando un pastor entiende la palabra, le dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, vamos a dar cuenta. Si velamos, si enseñamos, si apacentamos, si sentimos temor que la serpiente astuta los engañe como a Eva y que algunos cristianos de alguna manera sean sus sentidos torcidos de la sincera fidelidad a Cristo, extraviados. Entonces uno pelea por esos que se están extraviando y a veces cuando uno los llama o los supervisa se enojan, se molestan porque los exhortan a congregarse, a mantenerse unidos, se incomodan porque cumplen su rol. Es lo mismo pasa cuando un policía cumple su rol en la calle. El delincuente o el pecador se enoja y el justo dice, sí, oficial, ¿qué necesita? Documentos, sírvase, por favor. Muy bien, tal cosa. Siga adelante, disculpe la molestia. Señora, señor, dice el policía. A mí me han tratado muy bien. Cuando yo los traté bien, oficial, ¿qué necesita? Sírvase. Y el oficial de la misma manera, con la misma respeto, así me trata. Entonces, de la misma manera, cuando se supervisa el rebaño, esperaríamos por lo menos que diga, a ver, ¿qué dice? ¿Qué necesita? ¿Qué pasa? ¿En qué estoy mal? Y en esto podríamos colaborar entre todos, que las personas se dispongan a ser supervisadas. Porque hay quienes velan, vigilan, guardan, porque no hay más. No, bueno, pero yo me cuido solo, me sé cuidar solo, soy grande y he estudiado mucho. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el patrón de Dios en la Biblia. No es. Eventualmente y circunstancialmente puede ser. De otra manera, estamos torciendo las Escrituras para adaptarlas a un libertarismo cristiano, donde todos tienen derechos, pero ninguna responsabilidad ni obligación. Pero en este caso tenemos derechos y obligaciones. Pero dice, sujétense así para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si ustedes se quejan, o los pastores se quejan porque no soportan más el rebaño como Moisés, Dios va a terminar diciendo, correte que los quemo a todos. No, Señor, no era para tanto. No, Señor, es tu iglesia, no. Claro, Dios no es reactivo. Dios es paciente para con todos. Es rico en misericordia. Y así nos hace hacer a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dice? Y con esto le dejo una carga para usted. Para que vea que el pastor no es un ser independiente. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, si usted quiere que al pastor le salga bien las cosas, ore por él, ore por los pastores de su iglesia, para que se conduzcan bien en todo, para que todo su trabajo lo hagan bien. Entonces usted colabora de esta manera, en vez de quejarse, al revés, orar y orar, de día y de noche. Si la viuda fue atendida por el juez injusto,
a sus escogidos que claman a Él día y noche, ¿no les atenderá el Señor? Y bueno, entonces ya está todo cocinado. Los guardianes del rebaño. En lo espiritual, los ángeles. En la tierra, los hombres. En la familia, los padres. Podríamos seguir, pero ya saben que no hay ángeles para esta parte. Hay hombres comunes y corrientes, como los padres y los pastores. Oramos por ellos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, donde nos ayudas a conocer nuestros guardianes, que eres tú en definitiva, pero a través de ángeles, a través de hombres, que son nuestros padres y pastores y colaboradores, líderes en general. Señor, qué bueno es aprender tu palabra, porque ella nos capacita para posicionarnos en tu perfecta voluntad. Líbranos de una interpretación falaz, incorrecta, torpe, egoísta, nacida quizá de corazones carentes de luz espiritual y repetidas ingenuamente por los indoctos. Padre, ayúdanos a ser agradecidos por nuestros pastores que nos pastorean conforme a tu corazón, con ciencia y con inteligencia. Ayúdanos a orar siempre por ellos y que ellos puedan cuidar de nosotros, velando por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan siempre con alegría y con alegría unos a otros, hagamos tu voluntad, haciendo discípulos, para que tú añadas a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, por tanto amor, por tanta verdad, por tanta luz. En el nombre de Jesús, y decimos todos, amén.